En este tutorial vamos a hablar de la estructura de un Data Warehouse. En la estructura general debemos contemplar el sistema como un todo. No podemos limitarnos a partes exclusivas del Data Warehouse. El Data Warehouse en sí está compuesto por varias partes que son externas al mismo, pero si no las analizamos, pierde sentido completamente el Data Warehouse. Por eso vamos a analizar cada una de las partes que forman parte del circuito. En líneas generales, el Data Warehouse toma a través de un módulo ETL datos de distintos data mart. Puede haber uno, varios o muchos. Y sirve información a través de conexiones OLAP, de reporting o de data mining. Data mart. Un data mart es una versión especial de un almacén de datos. Son subconjuntos de datos con el propósito de ayudar a un área específica dentro del negocio para que pueda tomar las de mejores decisiones. Podríamos decir que un data mart en cierto modo es un data warehouse, porque brinda información pero a un grupo específico a una parte específica de nuestra organización. No permite tener la visión global de toda la organización, sino solo de una parte específica. Los data mart pueden ser sistemas específicos, pueden ser almacenes de datos o pueden ser cualquier otra fuente de información. En definitiva, cuando hablamos de Data Warehouse, un Data Mart es el origen de la información, es el que brinda la información para poder alimentarla, para poder alimentar al Data Warehouse. Podemos decir que según Synexus, un Data Mart se trata de una base de datos departamental especializada en el almacenamiento de los datos de un área específica del negocio. Entonces, si lo interpretamos de otra manera, esta empresa nos estaría diciendo que un Data Mart está confinado a un área específica del negocio y que toma la información del negocio y la mantiene unificada o centralizada en el Data Mart. ETL es el proceso que permite a las organizaciones mover los datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos y cargarlos en la otra base de datos. Puede ser un Data Mart o puede ser un Data Warehouse. El módulo ETL toma la información y esa información, que puede estar en múltiples orígenes, la reorganiza para poder llevarla así a nuestro Data Warehouse. Los procesos ETL también se pueden utilizar para la integración de sistemas heredados. Se convirtieron en un concepto muy popular en los años 70. ¿Qué es esto de integrar sistemas heredados? Es normal que cuando una organización cambia de sistemas, deba mantener los datos entre el sistema viejo y el sistema nuevo. Entonces, se denomina módulo ETL al módulo que extrae la información de un sistema, la transforma y la almacena en el otro sistema. Si nosotros vamos a hacer una migración de datos, para poder hacer la migración de datos se utiliza un módulo ETL. Cuando hablamos de un módulo ETL, se divide en tres partes. La primera parte consiste
en extraer los datos desde el sistema origen. La mayoría de los proyectos de almacenamiento de datos funcionan con datos provenientes de diferentes sistemas de origen. ¿Qué es esto de extraer la información del sistema origen? Nosotros, para poder gestionar un módulo ETL, tenemos que conectarnos a la base de datos del sistema origen, analizar esa información y extraerla. Esta información puede venir en diversas fuentes. En un módulo ETL de un Data Warehouse puede venir en diversos formatos, no necesariamente tiene que ser el mismo formato. Pero el módulo ETL tiene que conocer el formato en el cual está la información para poder así interpretarla de manera adecuada. Cuando uno va a extraer la información de un módulo, de un origen, en la base de datos es normal que existan convenciones de valores. Esto es, por ejemplo, el campo sexo se podría anotar con una B para varones y una F para femenino, una M para masculino y una F para femenino, una B para varones y una H para mujeres, o un flag que sea 1 si son varones, 0 si son mujeres. Podría existir el valor no informado. Entonces, los sistemas origen pueden tener distintos formatos. El módulo ETL tiene que conocer el formato para así poder tomarlo y poder interpretarlo de manera adecuada. Si no conocemos el diccionario de datos de la base de datos, es imposible poder hacer un módulo ETL de manera adecuada. La segunda fase del proceso ETL es la fase de transformación. Aplica una serie de reglas o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en los datos que serán cargados. Si nosotros tenemos los datos en un determinado formato, podríamos tener apellido y nombre separado, y el sistema nuevo lo toma junto, tenemos que concatenarlo. Si los tuviésemos unidos, por ahí necesitamos separarlo. Para eso vamos a tener que identificar el espacio o la coma que separa el apellido del nombre, o ver bajo qué condiciones podemos separarlos, y en función de eso hacer un procesamiento de los datos para que sean efectivamente cargados de manera correcta. Entonces, para esto también es fundamental conocer la estructura o el diccionario de datos de los datos que tenemos almacenados en el sistema origen. Y la tercera fase es la fase de carga. Es el momento en el cual los datos de la fase anterior, es decir, los datos que fueron transformados, son cargados en el sistema destino. Acá hay cosas también que debemos contemplar. El módulo ETL tiene que conocer el sistema destino y tiene que conocer el formato en el cual se va a almacenar. Ese formato tiene que ser consistente con los requerimientos que después va a tener el Data Warehouse. Si nosotros no cargamos de manera adecuada los datos, no van a poder ser analizados correctamente. Si bien el proceso de transformación es el proceso que se encarga de hacer el análisis y revalidar los datos, el proceso de carga necesita almacenarlos de manera efectiva en el lugar correcto. Y acá es donde entra en juego otra cuestión. Los Data Warehouse tienen información histórica. Entonces, cada vez que se almacena información, se acumula esta información a la información preexistente. Y eso significa que nuestro módulo ETL no reemplazaría la información, sino que la agregaría. Esto es específico para los Data Warehouse. Si nosotros estamos haciendo una migración de datos, el módulo ETL debería reemplazar lo que esté. OLAP.
es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia de negocio o business intelligence, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Cuando hablamos de OLAP, estamos hablando de Online Analytic Processing, procesamiento de datos analíticos en línea. ¿Por qué se hace así o por qué se utiliza esta tecnología? Cuando hablamos de inteligencia de negocios, estamos hablando de procesar grandes volúmenes de datos, realmente grandes, y hacer un procesamiento analítico de los mismos. ¿Qué pasa? Por un lado, hace falta un gran volumen de procesamiento, de procesador. Pero aparte de eso, hace falta tener los datos in situ. Para que el procesador tenga acceso a procesar los grandes volúmenes de datos, hace falta transmitirlos. Y si nosotros tenemos 20 gigas de datos que queremos procesar almacenados en un data warehouse, transferir los 20 gigas de datos al cliente para que ahí sí puedan procesarse es, digámoslo así, ilógico o descabellado. Entonces lo que se hace es hacer el procesamiento directamente en el data center, en el centro de datos donde esté almacenado el data warehouse. Entonces se hace una estructura de procesamiento en línea y se reciben solamente los resultados de ese procesamiento. Entonces, el volumen de transferencia de datos es infinitamente menor. Esta es una de las herramientas que se utilizan para analizar la información de un data warehouse. Cuando estamos hablando de OLAP, no solamente hablamos de inteligencia de negocio, hablamos de distintas plataformas y también hablamos de diversas maneras de interpretar la información o de pedir la información, porque analizar la información es todo un tema de procesamiento, pero poder pedirle a la estructura OLAP los datos que uno necesita es también toda una cuestión. Para eso es normal utilizar estructuras multidimensionales, vulgarmente llamadas o principalmente llamadas cubos OLAP. Cuando hablamos de cubos OLAP estamos hablando de una estructura multidimensional en la cual nosotros el cubo podemos cortarlo de distintas maneras para poder hacer los análisis de decisión en función de cada una de las variables que tenemos o cada uno de los parámetros que tenemos, y así segmentar nuestro análisis y obtener con más precisión los datos que estamos buscando para hacer el análisis específico, el análisis analítico, valga la redundancia, de los datos en sí. Cuando hablamos de reporting, nos estamos refiriendo al conjunto de herramientas que se utilizan para tomar la información y organizarla de modo entendible, de modo inteligible, la información almacenada en el data warehouse. Como en el data warehouse hay un gran volumen de datos, esa información debe ser procesada a través de estructuras de reportes que simplifiquen el acceso. Nosotros no podemos tirar un listado de los movimientos que hay o de los saldos, porque vamos a tener resultados kilométricos. Entonces hace falta utilizar las herramientas de reporting adecuadas para poder así acceder solo a la información que podemos interpretar, porque cuando uno tiene demasiada información termina siendo desinformación. Por último, tenemos data mining, que es un campo de la estadística y de las ciencias de la computación referido a procesos que intentan descubrir patrones en grandes volúmenes de datos.
cómo se interpreta. Cuando nosotros tenemos 10 millones de registros o 50 millones de registros de transacciones o de información de saldos, para que esa información sea significativa, hace falta utilizar alguna herramienta que permita hacer un procesamiento analítico específico. Data mining es una técnica en la cual nosotros podemos pedirle al Data Warehouse información específica y que esa información nos sea significativa. Entonces, con eso podemos buscar patrones o condiciones que hagan que nuestro segmento de mercado sea concreto. Esto, por ejemplo, lo utilizan Google AdSense cuando nos permite hacer publicidad en el segmento de mercado que específicamente nos va a prestar atención. Estas herramientas permiten hacer los análisis de patrones y de condiciones para solamente invertir en publicidad en quienes realmente la van a escuchar. Entonces, la minería de datos es algo que requiere personal muy específico que tenga conocimiento, pero aparte es una técnica que requiere un desarrollo particular para cada requerimiento. Normalmente no es algo que se hace con un modelo estándar, sino que se arman estructuras de minerías específicas en base a cada requerimiento. Como decíamos, el objetivo consiste en extraer la información del conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible. Si no podemos obtener o si no podemos entender el resultado, no vamos a poder utilizarlo eficientemente. Y por eso es importante que la minería de datos tenga el asidero adecuado desde lo profesional, desde el profesional que hace la minería y desde el profesional de marketing que la solicita. Por último, el Data Warehouse es el almacén de datos donde efectivamente se guarda la información recolectada de las diversas fuentes que lo alimentan. En el Data Warehouse es donde efectivamente se almacena toda la información que se recolectó de los datamart a través de los módulos ETL, y el Data Warehouse también es el que va a proveer la información a los distintos módulos OLAP, Reporting o Data Mining. Si bien el Data Warehouse es solo un componente, la estructura de Data Warehouse implica todo el conjunto de componentes. No podemos hablar de un Data Warehouse de manera aislada. Necesitamos todo el contexto porque si no, sencillamente el Data Warehouse sería una base de datos donde podamos almacenar determinados datos que ni siquiera están normalizados, porque para poder almacenarlo normalmente se desnormaliza, y que tiene una gran capacidad de información, pero no más que eso. Cuando queremos implementar un Data Warehouse hay infinidad de técnicas, pero eso vamos a estar viendo un poquito más adelante.